Bueno, el tema de este programa tiene como título La manifestación del misterio de Dios. Esperamos que esta sea la primera parte de por lo menos dos. Y el versículo que hemos escogido como lema de este programa es Efesios 3:10, que dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y el 11 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, esto que dice Pablo aquí en este capítulo, en este versículo, es una cosa sorprendente. Que esta multiforme sabiduría de Dios, es decir, que tiene muchas formas, que tiene muchas expresiones, sea ahora dada a conocer a los principados y potestades de los lugares celestiales, es decir, a través de la Iglesia. No es que la revelación, en este caso, esta multiforme sabiduría sea dada a conocer desde arriba hacia abajo, sino desde la tierra al cielo, por decir así. Y eso porque la Iglesia ha sido hecha depositaria de esta sabiduría, ¿ya? Era una sabiduría que estaba latiendo, que estaba pasando de boca en boca. No era un asunto que estuviera escrito en libros, era un asunto que era el hablar, el compartir cotidiano de los hermanos entre sí, admirarse de lo que Dios estaba mostrando, de que se había descorrido un velo y lo que estuvo oculto por tantos siglos ahora ellos lo podían conocer y comentar y darlo a conocer a las potestades superiores. Entonces, en este sentido es también como el hombre es vindicado y su posición en este sentido es superior a la de los ángeles, en que Dios no tuvo misericordia de los ángeles, sino del hombre, de la descendencia de Abraham, y a través de nosotros, por lo tanto, Dios da a conocer su sabiduría. Así que es un privilegio participar de esto. Nosotros nos unimos a la fila de todos los siervos de Dios que de los tiempos apostólicos hasta acá han tenido esta dicha y este privilegio. Nosotros, por supuesto, también de una manera muy pequeña, de una muy débil. Sin embargo, por la palabra del Señor, por la certeza que nos otorga la palabra, nosotros podemos también ponernos ahí, en esa fila, y decir que nosotros en este tiempo, a pesar de toda nuestra debilidad y nuestra falta de luz, falta de comprensión de esta sabiduría profunda, nosotros al menos podemos vislumbrar algunas cosas, podemos nosotros tocar al menos en los bordes la maravillosa sabiduría de Dios y darla a conocer. Así que gracias al Señor por eso. Entonces es la manifestación del misterio de Dios. Cómo el misterio de Dios, que es Cristo, ha sido manifestado en el tiempo. Porque obviamente Cristo, la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son eternos. Sin embargo, en el tiempo, nosotros podemos ver que hubo una manifestación de Cristo. Y hay algunos hitos, algunas etapas que han tenido expresión en el tiempo. Y sobre esto quisiéramos comenzar a hablar esta noche. Y para eso, tratándose de que son cosas tan sublimes, tan altas, que necesitamos el socorro poderoso del Señor. Nosotros no sabemos nada como debiéramos saberlo. Nuestra mente es limitada. Si nosotros no recibimos un socorro de lo alto, si no recibimos una unción del Espíritu Santo, una porción del Espíritu que nos pueda abrir el entendimiento y poner
las palabras en nuestra boca, nosotros no podemos hacer nada, ni decir nada, ni comprender nada. Vamos a orar. Padre querido, Padre amado, tenemos ante nosotros este tema que tiene que ver con las profundidades tuyas, con tu sabiduría oculta, que has querido manifestar en este tiempo, en esta dispensación a través de tus apóstoles y profetas. Nosotros también, ubicados en esta parte final de la historia, nosotros queremos pedirte que nos concedas la gracia, junto a los hermanos y hermanas que están escuchando, nos concedas la gracia de vislumbrar, de atisbar, aunque sea en parte, aunque sea en una mínima parte, esta sabiduría tuya. Concédenos la gracia, Señor, que el Espíritu Santo esté actuando en el que habla y en los que escuchan, para que juntos todos nos alegremos en tu poderosa salvación, en tu preciosa sabiduría, y que esto nos permita, Señor, avanzar en el propósito tuyo, avanzar en el conocimiento del Señor y en su servicio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es lo que podríamos denominar la primera etapa en la manifestación del misterio de Dios, que es Cristo en la tierra? Bueno, la primera etapa tiene que ver con la encarnación. Es la encarnación del Verbo. Es la expresión en carne y sangre del Dios eterno. Y no creado, sino creador. El Dios que hizo los cielos y la tierra, que habita en luz inaccesible, a quien nadie había visto ni puede ver. De pronto, en el tiempo, sujeto al tiempo y al espacio, Él se restringe y se expresa en carne. Esto es una cosa tremenda, asombrosa, tanto que en el Antiguo Testamento nosotros no tenemos una revelación de esto. Los judíos, que eran profundamente conocedores de las Escrituras, eran teólogos, eran expertos, eruditos, ellos nunca pudieron atisbar que en algún momento de la historia el Cristo se manifestaría, pero no de la forma de un profeta, como Moisés lo había dicho: Dios os levantará un profeta como yo, sino era Dios mismo. Esto es algo que excede toda previsión humana, toda capacidad de comprensión. Por lo tanto, la sola encarnación del Verbo es un hecho que asombra, sorprende y que desconcierta. Sin embargo, es una preciosa realidad, porque ese día comenzó a cambiar nuestra suerte. Ese día la humanidad comenzó a experimentar una verdadera vivencia de Dios, a conocer verdaderamente a Dios, no como en sombras, no a través de figuras o tipos, no a través de alegorías o metáforas, sino en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Ahora, en el Antiguo Testamento vamos a ver que ya había anuncios de que esto habría de ocurrir. Veamos Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice así, 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Esto es una primera cosa que nos llama la atención. Una virgen concibe, da a luz, cosa no normal, no usual,
y su hijo será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, no se trata simplemente de un hombre ungido, de un hombre que sea el mejor de los profetas. Es Dios con nosotros, Dios habitando en medio de la humanidad, en medio del hombre, en medio de los hombres. Ahora, llegado el tiempo, cumplido el tiempo, entonces comienza el cumplimiento de esta profecía. Y es así como en Mateo y Lucas nosotros encontramos el anuncio del ángel, primero hecho a José. En Mateo 1:23 dice: aquí está el cumplimiento. De aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí está la cita del versículo que acabamos de leer. Entonces el Señor, a través de un ángel, se le aparece a José en sueños y le dice: no temas recibir a María tu mujer, en el versículo 20, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y ahí está la cita. Luego en Lucas capítulo 1, también en el mismo versículo 23, hay más antecedentes sobre esto que va a suceder. Y dice aquí en el versículo 31 del capítulo 1: y ahora concebirás en tu vientre, le dice el ángel a María, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, estas palabras, y su reino no tendrá fin, tienen que ver con alguien que no es un mero hombre, porque el hombre tiene sus días contados. Sin embargo, este ser que nacería de María, engendrado por el Espíritu Santo, sería llamado Hijo de Dios, y su reino no tendrá fin. Por lo tanto, se está afirmando que este ser es alguien que rompe los esquemas humanos, que va más allá de la limitación humana y de las características del hombre. En Juan 1:14 dice la Escritura de una forma tan preciosa: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El profeta había dicho al llamarle Emmanuel, Dios con nosotros, y aquí es entre nosotros. Más adelante nosotros sabemos que una vez que el Señor Jesús murió, resucitó, fue exaltado, envió el Espíritu Santo, estaría en nosotros. Por medio del Espíritu Santo, el Señor está en nosotros. Entonces veamos nosotros la evolución de las preposiciones. Con nosotros, entre nosotros, en nosotros. De tal manera que el misterio de Dios, que este descenso del Hijo de Dios, la encarnación del Hijo de Dios, tiene su consumación luego que Él asciende a los cielos y por medio del Espíritu Santo Él viene a habitar en nosotros. Esta es una maravilla. Por lo tanto, llega el momento en que el misterio viene al mundo. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Sin embargo, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre, sino de Dios. Ahora, es interesante, queridos hermanos y hermanas, que
que esto de la encarnación, del hecho glorioso de que el Verbo se hace carne, que Dios viene a morar con nosotros, estaba de alguna manera anunciado también a través de algunos tipos, alegorías en el Antiguo Testamento. En realidad, cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo saca con varios propósitos. Uno de los propósitos era que este pueblo se constituyera un pueblo de sacerdotes con respecto a las demás naciones. Es decir, Dios a través de ellos iba a tratar con las naciones, iba a bendecir a las demás naciones. Pero un propósito inmediato, de cumplimiento inmediato, fue este que está en el capítulo 25 de Éxodo. Éxodo 25, 8. Dice así: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y esto no es a largo plazo. Este objetivo de que hicieran un santuario para él no era algo que debían dejar para más adelante, sino que debía hacerse ahora, de inmediato. Cuando estaban ahí en el monte Horeb, ahí debían ellos empezar, luego de haber recibido la ley. El Señor le muestra en esos 40 días que estuvo en el monte, le muestra a Moisés el modelo del tabernáculo, de esta habitación, de esta casa, donde Dios habitaría en medio de. Fíjense, de nuevo volvemos a este asunto de las preposiciones. Con nosotros, entre nosotros, en medio de nosotros. Y efectivamente, porque cuando se construyó el tabernáculo y en él se puso el arca, el tabernáculo estaba ubicado estratégicamente en el medio del campamento de Israel. Estaban las tribus a su alrededor ordenadas, pero el tabernáculo estaba en medio. Y estaba en medio no para, diríamos, para que fuera protegido por las tribus, sino porque era el centro de la acción de Dios, porque desde allí se manifestaba su presencia y que quedaba entonces equidistante de todos. La nube, el Shekinah, se posaba sobre el tabernáculo y era la presencia de Dios que estaba en medio de ellos. Ahora, fíjense ustedes, habitaré en medio de ellos. Dios siempre ha querido habitar con el hombre en medio de su pueblo y, como ya vimos, en el hombre definitivamente. Tener comunión con el hombre. Desde la caída de Adán, Dios salió a buscar al hombre y es Él el que siempre busca al hombre. No es muy cierto, no es tan cierto cuando a veces nosotros descuidadamente decimos: nosotros hemos buscado a Dios. Yo comencé a buscar a Dios en aquel tiempo, contamos nuestra vida y en cierta etapa de nuestra vida nosotros andábamos buscando a Dios. En realidad no es que nosotros busquemos a Dios, porque a causa de nuestro pecado, lo único que nosotros sabemos hacer muy bien es alejarnos de Dios. Porque Dios, en su santidad y en su justicia, intimida al hombre. Y por lo tanto el hombre huye de Dios, porque sabe que su presencia santa, atemoriza y también trae juicio sobre un hombre que quiere acercarse estando en su condición pecaminosa. Entonces, es en realidad Dios que atrae al hombre. Lo busca, lo atrae y el hombre entonces reacciona y comienza a moverse en dirección de Dios. Ahora, aquí tenemos que Dios quiere que construyan un arca y le da a Moisés las instrucciones y todos los detalles acerca de cómo debe construirla.
Y llama la atención que el arca, por ejemplo, y las tablas que circundaban o que limitaban el tabernáculo eran hechas de madera recubiertas de oro. El arca era de madera recubierta de oro. Y en estos dos materiales se estaba anunciando algo. Naturalmente que los judíos no lo sabían, no podían saberlo. Pero en la madera de acacia y en el oro se estaba anunciando la humanidad de Cristo y se estaba anunciando la divinidad de Cristo. En una simbiosis perfecta, porque de todos los muebles que había dentro del tabernáculo, el arca que estaba ubicada en el lugar más santo, en el lugar santísimo, el arca que estaba allí prefiguraba a Cristo mismo. Y podemos decir entonces que, así como el arca prefiguraba a Cristo, también el tabernáculo de alguna manera prefigura a la iglesia, que es la que contiene al Señor, que ese es el depósito, que es el vaso que contiene este maravilloso contenido espiritual. Entonces, el arca tiene una representación del Señor Jesús. Veamos ahí, era una caja rectangular que tenía adentro las tablas de la ley. Provisoriamente estaba allí la vara de Aarón que reverdeció, una porción de maná, pero en definitiva lo que quedó para siempre fueron las tablas de la ley. Y era de madera recubierta de oro, la humanidad y la divinidad de Cristo. Pero fíjense ustedes, encima del arca había una plancha que no era de madera con oro, era absolutamente de oro. Y estaba labrada a martillo y unida a esta plancha, llamada propiciatorio, habían dos querubines que estaban ubicados en ambos extremos, con sus alas abiertas mirando hacia el centro del propiciatorio, que era el lugar donde se ponía la sangre que hacía propiciación, es decir, que provocaba el encuentro, maravilloso encuentro entre Dios y el hombre. Esa sangre era la expiación por los pecados del pueblo. Y viendo la sangre, Dios entonces recibía esa sangre, recibía la muerte de ese animal sacrificado y entonces pronunciaba el perdón de los pecados del pueblo. La única parte del arca que no tenía madera era el propiciatorio, porque en ese punto, en el propiciatorio y en la sangre que se depositaba sobre él, el hombre no tenía ninguna participación. Era exclusiva y absolutamente divino. Y eso estaba prefigurando entonces que la obra de la cruz de Cristo, que la sangre preciosa del Hijo de Dios, es el único punto de encuentro válido entre Dios y el hombre. Un Dios justo, santo, que reclama justicia y santidad, y el hombre pecador que no muere porque tiene un sustituto. Alguien murió. Primero eran animales, luego fue el Hijo de Dios. Y eso posibilita y permite el encuentro entre Dios y el hombre. Y allí se cumple un versículo, un salmo que es precioso. Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad. Porque la verdad es lo que nos desnuda, es lo que muestra nuestra condición. La verdad del hombre lo muestra como descalificado, como perdido, pecaminoso, condenado.
Sin embargo, la misericordia se encuentra con la verdad. La justicia y el carácter justo de Dios, que no puede dejar pasar la injusticia, sino que tiene que ser castigada. Y la paz se besaron. Ese encuentro. Entonces, Dios desciende al hombre porque quiere morar con él, quiere habitar con él. Pero la única manera de que Dios pueda descender y quedar en medio de los hombres, entre los hombres, es que haya algo que borre la culpa, el pecado, para que Dios pueda entonces tener comunión con el hombre y darle la mano y venir a ser una sola cosa con el hombre, como ocurre con Cristo Jesús, por medio de Cristo. Entonces, ¿se fijan ustedes cómo el arca, lo que significa, cómo estaba hecha, los materiales que se usaron en su construcción, cómo ya eso estaba anunciando y prefigurando la encarnación del Verbo? El Verbo, Dios, que se hace carne, hombre. Ahora, esos querubines que estaban labrados y que eran de una misma pieza del propiciatorio, no fueron construidos aparte, pues pegados. Eso fue una obra de artesanía maravillosa. Fue una obra de dos hombres que fueron escogidos por Dios, Bezaleel y Aholiab, que fueron los encargados de realizar todo el tabernáculo y todos sus utensilios y sus muebles. Ahora, el arca en la historia de Israel tiene una connotación muy grande, una relevancia muy grande. El arca era el escudo y la defensa de Israel. No es que Israel guardara el arca, sino que el arca guardaba a Israel. Cuando Israel salía a la guerra, si el arca iba con ellos, entonces la victoria era segura. En el primer libro de Samuel hay un episodio que nos muestra a los filisteos capturando el arca en un momento de derrota de Israel. Y los filisteos capturaron el arca y dijeron: esta es la mayor victoria que podemos tener nosotros. Hemos capturado el arca de Israel, por lo tanto Israel queda sin escudo, sin defensa, y por lo tanto Israel será un pueblo como cualquiera. Sin embargo, el arca comenzó a hacer estragos en medio de los filisteos. El Dios que ellos tenían cayó, se rompió al caer frente al arca. Después los filisteos se llenaron de tumores y la muerte hizo presa de ellos. Es interesante revisar ese pasaje que nos muestra lo que significaba el arca para Israel y por lo tanto lo que significa Cristo para nosotros hoy en día. El libro primero de Samuel, capítulo 5, versículo 11 y 12, dice: y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Vean ustedes, el arca entre los enemigos de Dios hizo estragos. Era la misma presencia de Dios. Por lo tanto, Cristo en nosotros, Cristo entre nosotros, es en realidad nuestra defensa y nuestro escudo, en nuestro baluarte, en nuestro estandarte, en nuestro refugio. Al mirar estas cosas referente al arca, en realidad no son simplemente historias, son historias con sentido, con proyección, con cumplimiento espiritual en los tiempos del Nuevo Testamento.
Cristo entre nosotros, Cristo en nosotros, es el que nos defiende en nuestro escudo. Bendito sea el Señor. Podemos ver la maravilla de que Cristo esté en nosotros, de que Cristo no sea una doctrina, o de que Cristo no sea un personaje histórico meramente, sino que sea una realidad viva. Dios con nosotros, Dios en nosotros. Esto en el aspecto negativo, pero veamos el aspecto positivo. Negativo me refiero para los enemigos de Dios. En el aspecto positivo, un personaje del Antiguo Testamento que se llamó Obed-Edom. Y Obed-Edom fue bendecido por causa del arca. En el libro 2 de Samuel, capítulo 6, encontramos en el versículo 10 al 12. ¿Cuál fue la circunstancia de lo que vamos a leer? David intenta llevar el arca a su lugar, a Jerusalén, pero ocurre algo en el camino. Las personas que llevaban el arca no eran las indicadas de acuerdo a la ley, y se produce una muerte, y David se siente muy consternado porque lo que estaba siendo, pensaba él que iba a ser un motivo de jolgorio y de júbilo, se transforma en un motivo de duelo. Entonces David en su apuro deja el arca como a mitad de camino y la deja en casa de un personaje que se llama Obed-Edom. En el versículo 10 del capítulo 6 dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Es decir, si para los filisteos el arca fue un motivo de muerte y de juicio, para Obed-Edom fue un motivo de bendición. Y Dios bendijo su casa por causa del arca. Entonces, Cristo es motivo de juicio para los incrédulos, es motivo de bendición para los suyos. No podemos nosotros olvidar este doble aspecto. Nosotros solamente a veces destacamos uno de ellos. Cristo como tocando la puerta del corazón del hombre, queriendo ser recibido. Y que el hombre por favor le abra la puerta. Y que el hombre dé un paso casi por conmiseración y lástima. Sin embargo, la verdad es esta: el Señor Jesús, cuando es rechazado, cuando sus enemigos se levantan contra él, entonces hay juicio. Y eso es inevitable, sea ahora o sea después. El Señor es piedra de tropiezo, acuérdense. Sobre quien ella cae, aquello es desmenuzado. Mas quien cae sobre ella es quebrantado. Entonces, hay diferencia entre ser desmenuzado y ser quebrantado. Ser quebrantado es una buena cosa. Y todos nosotros, los que somos de Cristo, hemos venido a Él, hemos caído sobre Él para ser quebrantados en nuestro yo, en nuestro ego, para ser de alguna manera nosotros derribados de nuestra soberbia, de nuestra altivez, de nuestra necedad. Pero hay de aquellos sobre los cuales esta piedra va a caer algún día.
De tal manera que podemos ver nosotros que el arca del pacto, el arca que estaba ubicada en el lugar santísimo, tenía una tremenda significación, y la tiene para nosotros también. Nosotros no estamos en los tiempos de las sombras y de la figura. Nosotros ya no fijamos la atención en el arca como esperando que el arca nos bendiga. Y si mañana o pasado se encuentra el arca o se reconstruye el arca y el tercer templo se levanta en Jerusalén, eso no es un asunto que a nosotros los cristianos nos deba preocupar mayormente, ni que sea para nosotros en especial un motivo de bendición, porque ya tenemos la realidad de las cosas. Jesucristo es nuestra arca. Bendito sea el Señor. Ahora, el tabernáculo en conjunto, como dijimos, más allá del arca, también tiene otros elementos que nos hablan del Señor Jesús, porque el resto del tabernáculo nos habla también acerca de la iglesia, pero la iglesia también de alguna manera tiene el carácter de Cristo, la naturaleza de Cristo. Somos esos participantes de la naturaleza divina, dijo Pedro en su primera epístola. Por lo tanto, todo lo que hay ahí en el tabernáculo tiene elementos también divinos. En las cortinas, en los adornos, en todo el oro que se utilizó, casi 1 tonelada de oro en todo el tabernáculo. Es una cosa impresionante. Pero lo importante es esto: Dios quiere habitar en el hombre, entre los hombres. Y Dios lo hizo tempranamente, apenas comienza la historia del pueblo de Israel en la tierra. Dios asegura de estar entre ellos, pero siempre mirando hacia el futuro, siempre anunciando hacia el futuro, profetizando aquel día cuando el verdadero tabernáculo, cuando la verdadera arca fuera construida y levantada, cuando Cristo fuese manifestado. Entonces son guiños que Dios hace hacia el futuro, hacia su Hijo, que debía ser manifestado en carne. Bendito sea el Señor. Ahora, el tabernáculo lo vemos consumarse y tener su más amplia expresión y definitiva expresión en el Apocalipsis. Aparece allí en el Apocalipsis 21. En la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es ese nuevo tabernáculo donde Dios está entre los hombres, con los hombres. Bien, entonces el primer hito, la primera expresión de esta manifestación del misterio de Dios es la encarnación. Y Dios entre nosotros. Y fíjense ustedes que Pablo, en 1 Timoteo capítulo 3, 16, lo dice de esta manera: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, manifestado, expresado. Y luego sigue en ese poema que aparece ahí todo el resto del desarrollo de este misterio de la piedad: justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Precioso.